Bienvenido a todos. Uno a uno van entrando, pero vamos a empezar. Hoy vamos a tener otra sesión de nuestro programa aquí en Manantial, de compartir y de hablar de cosas trascendentales y espirituales y providenciales. Hoy José Manuel nos va a explicar una exposición general del principio divino. Y pues ya el principio divino, como sabemos, es una enseñanza muy extensa y providencial. Explica muchos puntos que nos pueden ayudar a entender los tiempos en que estamos viviendo y nuestra responsabilidad en cómo podemos cumplir el propósito que espera a nuestro Creador, el Padre Celestial de nosotros. Bueno, sin más preámbulos, bienvenido a José Manuel. José Manuel. Bien, nada, pues muchas gracias. Vuestra presencia da sentido a mis palabras. El poder compartir es enriquecernos y espero que nos dé pie a que podamos tener un mayor entendimiento y una mayor comprensión que tanto necesitamos para ser personas ideales, ¿no? Tengo la intención, digamos, de dar una visión panorámica o general de los principios divinos, pero puedo decir que cuando hablamos de los principios divinos, desde que los he conocido desde el año 1993 hasta el presente, debo reconocer que nunca los he podido comprender en el verdadero sentido. No es que no los haya comprendido, sino que cuando comprendo algo, veo que me falta más. Y cuando llego a algo que creo que he conseguido, aún veo que me falta mucho más. Es como esa expresión de este filósofo, no me recuerdo muy bien, ahora, que dice, bueno, yo sé que no sé nada. ¿No? Sócrates, ¿no? Y es que cuando más sabemos cuánto nos falta. Esto es un poco parecido a cuando hemos salido del sistema solar, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que el universo es mucho más grande que nuestro propio sistema, ¿no? Y de que resulta que hay muchísimos sistemas, muchísimas galaxias, más de las que nos podíamos imaginar, ¿no? Y que el universo es más grande de nuestra capacidad de comprensión, ¿no? Bueno, lo cierto es que si algo tiene, quiero dar relevancia al significado de los principios divinos como las bases fundamentales de la vida, ¿no? Y como bases nos ponen, digamos, en orden, ¿no? Y cuanto más profundizamos sobre estas enseñanzas, en este sentido, más podemos decir que tenemos capacidad de comprensión. ¿Qué es comprensión? Comprensión en realidad es la capacidad de conocerme a mí mismo y de comprender a los demás, ¿no? Y en este sentido, estas enseñanzas de los principios divinos son claves de comprensión, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, los seres humanos, las personas, somos seres sumamente espirituales, pero que tenemos un cuerpo, ¿no? Y somos seres que trascendemos tiempo y espacio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de, digamos, de comportarnos, ¿no? Damos sentido y propósito a todo lo que pensamos y hacemos, ¿no? En ese sentido, el ser humano es un compendio de características que se relacionan con el ser original. Cuando nosotros reconocemos que nuestra naturaleza original, nuestra naturaleza esencial, es una naturaleza que se parece al ser original, nosotros nos relacionamos con nuestro origen. Y cuando nos relacionamos con nuestro origen, encontramos nuestra identidad. Es muy importante que sepamos quiénes somos.
es muy importante que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra actividad, nuestro trabajo, tengan un sentido más allá de que nosotros necesitamos para comer o para vestir, ¿no? Podemos decir que cuando nosotros vivimos una vida meramente para satisfacer el instinto, perdemos el sentido de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el sentido de nuestra vida no está en el cuerpo. El sentido de nuestra vida está en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es el ser que tiene la capacidad de generar amor. Entonces, nosotros nos volvemos generadores de amor cuando nos relacionamos con la esencia. Todo esto que estoy diciendo, en un cierto sentido, tiene que ver con comprensión o enseñanza de los principios divinos. Estoy hablando, digamos, de una parte que teóricamente podríamos englobarlo a la primera parte del principio divino, que habla sobre la naturaleza de Dios. Pero en realidad no habla sobre la naturaleza de Dios porque Dios está allí y nosotros seamos su creación. No. Es que la naturaleza de Dios y la naturaleza del ser humano son naturalezas afines. Porque nosotros podemos comprender al ser original que nos comprende, ¿no? Entonces, ¿qué es comprensión? Comprensión es la relación, digamos, recíproca que puede haber entre el ser original y el ser creado. Por eso, en las enseñanzas religiosas o espirituales que nos acercan a Dios, nos acercan a un Dios personal. Por eso Jesús habla de un Dios como un Padre, ¿no? En este caso, las enseñanzas del principio divino, inspiradas por el reverendo San León, nos enseñan sobre el ser original, que es Padre y Madre, ¿no? También en estas enseñanzas reentendemos por los propios principios de la creación que la familia es la estructura donde el amor puede desarrollarse y por tanto es el lugar donde Dios puede verse reflejado y es el lugar donde Dios mismo se realiza cuando el ser humano se realiza. En este caso es cuando que los mismos padres se realizan con sus propios hijos, ¿no? Y que Dios se realiza con sus propios hijos a través, digamos, de los hijos que heredan y, digamos, se realizan con los atributos divinos. En ese sentido, podemos, digamos, disfrutar de la capacidad de pensar. Podemos, digamos, tener ideas, tener imaginación, tener creatividad, pero hay algo muy, muy importante que el ser humano, para poder, digamos, ser el ser que refleje a Dios, es que tiene su propia voluntad. ¿Qué significa tener propia voluntad? Tener propia voluntad significa que yo decido por mí mismo, que yo decido amarte, yo decido escucharte, yo decido atenderte y yo decido hacer el bien. Y todo lo que yo hago es porque yo lo decido. A eso nosotros le llamamos libertad, ¿no? Sin embargo, en el principio divino, nosotros entendemos que la libertad está dentro de un principio ordenado, de un principio donde todo tiene, digamos, un proyecto que le da sentido y propósito. Y en estas enseñanzas también entendemos que hubo un altercado, algo que usurpó nuestra propia voluntad, algo que usurpó nuestra libertad o nuestra libre voluntad, algo que bloqueó nuestra capacidad de realización y algo que nos separó completamente del ser original, ¿no? A esto lo denominamos como la caída humana, ¿no? La caída humana y sus consecuencias es, digamos, la situación que ha hecho que el ser humano haya perdido la visión de lo que es el propósito y el sentido de la vida. Y es lo que ha hecho que el instinto y el poder del cuerpo haya dominado a la mente. Y es lo que ha hecho que el individualismo y el pragmatismo exacerbado haya, digamos, controlado la vida de la gente. Esto ha dado lugar a una vida de conflicto a nivel individual, de conflicto y lucha a nivel familiar y de conflicto y lucha a nivel social y mundial. Podemos decir que las consecuencias de la caída humana es el mundo malo que está separado de Dios. Entonces, independientemente de que esta es la realidad que hemos sufrido
consecuente de este origen de la humanidad, el ser humano no admite vivir de esta forma, porque el ser humano fue creado para ser feliz, pero no puede ser feliz de cualquier manera. No podemos ser felices hipócritamente, ni egoístamente, ni viviendo meramente por el cuerpo, ni utilizando a los demás, ni luchando contra los demás, ni exigiendo a los demás que nos quieran, ¿no? Por tanto, los seres humanos tenemos que comprender nuestra realidad, no solamente desde el punto de vista de la naturaleza original, sino también debemos comprender nuestra enfermedad espiritual. Debemos descubrir qué es esta naturaleza caída y tenemos que esforzarnos por comprender esta realidad para tomar una decisión y librarnos. El hecho de que Dios nos haya creado para ser libres, también nos creó para que fuéramos responsables. Que el hecho de que hubo una caída y una separación de Dios significó que no solamente hubo una usurpación, bien por ignorancia, por inocencia o por inmadurez, sino también porque no hubo una responsabilidad consecuente para evitarlo. Así pues, en la restauración o la liberación del ser humano es también la responsabilidad del ser humano. Eso dio lugar a lo que se llama la providencia de la restauración. ¿Qué es la providencia de la restauración? La providencia de la restauración es la búsqueda del ser humano de su propia identidad y la búsqueda de Dios de recuperar al ser humano como su hijo. Entonces está el trabajo de Dios y también el esfuerzo del ser humano por recuperarse originalmente, ¿no? Así, a través de estas enseñanzas hemos encontrado una gran claridad que nos explica detalladamente el curso providencial de la historia, independientemente de los eventos históricos que han dado lugar a la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que la realidad en la que vivimos hoy día es una realidad en donde se suma lo bueno y lo malo de toda la historia. Este bien y mal de toda la historia es el bien y mal que existe en cada individuo. Es decir, nuestra realidad es una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Que hace que la ignorancia, digamos, nos vuelva los unos contra los otros, ¿no? Y, digamos, ante esa ignorancia, nosotros tenemos que descubrir una verdad que nos permita ser comprensivos de esta realidad contradictoria y las vamos a afrontar, ¿no? Y se basa, digamos, en propias, digamos, características, en las propias capacidades que el ser humano tiene para poder afrontarlo. Lo mismo que por ignorancia, por inocencia, por falta de madurez, nosotros nos hemos separado de Dios y sufrimos las consecuencias. Nosotros no admitimos ese sufrimiento y sabemos que existe mal y que existe bien. Que el mal se relaciona con la ignorancia, la mentira, el engaño, ¿no? El instinto, el dominio de la mente, es decir, el dominio del cuerpo de la mente, y el individualismo y el egoísmo. Nosotros sabemos que eso trae malas consecuencias, ¿no? Por tanto, las religiones y las enseñanzas éticas y morales han tratado de contrarrestar esta deficiencia del ser humano, ¿no? No obstante, esa deficiencia del ser humano se puede, digamos, contrarrestar en la medida que tenemos condiciones favorables donde vamos reconociendo nuestras capacidades, donde vamos reconociendo nuestras virtudes, donde vamos recuperando nuestra propia identidad y donde vamos, digamos, tomando decisiones correctas, digamos, que afronten todas las demás adversidades, ¿no? Entonces, el momento histórico en el que hoy nos encontramos es un momento histórico prometedor. Es un momento histórico donde podemos decir que no nos falta el conocimiento. Lo que nos falta es la dirección correcta del conocimiento, o el uso apropiado del conocimiento, o el uso, digamos, justo de los recursos que tenemos, ¿no? Aún podemos decir que tenemos, digamos, que estamos sufriendo los antecedentes históricos, ¿no? Ante estos antecedentes históricos, el movimiento de unificación pretende, digamos, argumentar las razones por las que estamos en esta situación y también las buenas razones por las que podemos afrontar esta realidad, ¿no? En esta visión
enfatizamos el ideal de la familia verdadera, o el ideal de los verdaderos padres, o el ideal de lugar donde Dios puede vivir, ¿no? Ese lugar es cualquier ser humano, cualquier familia que está dispuesto a aceptar que Dios viva en ese lugar, ¿no? Por eso nosotros promovemos, digamos, el ideal de la familia como la base, digamos, como la piedra angular para que exista una sociedad y un mundo como una gran familia. Pero no es una familia de marido, esposa e hijos, ¿no? Meramente. Es una familia donde Dios puede vivir en el hombre, Dios puede vivir en la mujer, Dios puede vivir en los hijos, y Dios puede vivir en el entorno, digamos, de una familia que vive por los demás, ¿no? Entonces, el ideal que nosotros pretendemos es arraigar en la naturaleza original de todos los seres humanos que existe el deseo del bien y el ideal de ser feliz, arraigar el ideal de la verdadera familia, como un ideal que podemos sustancializar el corazón de Dios, el amor de Dios, como una realidad sustancial en nuestra vida y también en la posteridad de las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, si tengo que hacer un resumen de la estructura de las enseñanzas de los principios divinos, sería comprender y conocer la naturaleza de Dios en relación con la propia naturaleza original que existe en el ser humano. Conocer y comprender los propios principios de la creación que en realidad hacen que todo tenga sentido, y eso me permite comprender que mi vida tiene un sentido relacionado con todos los, digamos, los principios de la creación que existen antes que yo, ¿no? Que comprender que nuestra vida tiene una naturaleza trascendental que va más allá de la vida física y que, siendo espiritual, da sentido a la vida física. Que mi cuerpo tiene sentido porque tengo espíritu, ¿no? Y que todo lo que yo pienso por amor y, digamos, por razones trascendentales, mi cuerpo tiene la capacidad de responder en sintonía, ¿no? Que podemos comprender que toda la creación que nos rodea es como el cuerpo extendido del ser humano en relación con Dios. Que el ser humano en relación con la creación es como si fuera la mente, ¿no? Y la creación es como si fuera el cuerpo. Pero cuando nos relacionamos con Dios, somos como si fuéramos el cuerpo de Dios, ¿no? Para comprender que efectivamente la caída humana que dio lugar a una separación espiritual con Dios, porque Dios es un Dios puro, es un Dios de amor, es un Dios de verdad. No puede, digamos, relacionarse con algo que es impuro, que es injusto y que está manchado. Y que en realidad no es responsabilidad de Dios, sino es responsabilidad del ser humano superar estas adversidades para, digamos, calificarse como hijo y heredero de los atributos divinos, ¿no? Por eso la historia de la restauración es la historia de recuperar la naturaleza original, y Dios ha trabajado con los santos, ha trabajado con muchos profetas, ha trabajado con muchos personajes que han dado lugar a diversas creencias religiosas para dar luz en esos lugares o zonas de la humanidad. Ha trabajado con Jesús, ha trabajado con muchos cristianos hasta el presente, y está trabajando hoy día con toda la gente que está dispuesta a comprender el corazón de Dios y a superar la naturaleza caída y a superar los problemas históricos y poder establecer una familia individual de yo como un hijo de Dios, mi esposa como una hija de Dios y mis hijos como unos hijos de Dios, ¿no? Donde Dios pueda vivir. Podemos decir que por los detalles que conocemos sobre los principios divinos, la naturaleza caída y los principios de la restauración, tenemos la capacidad de comprensión para superar todos los errores históricos, para establecer un fundamento donde Dios pueda vivir en nuestras vidas, para formar familias donde Dios pueda vivir y para establecer una base para las futuras generaciones. Eso significa que Dios quiere que exista un mundo donde Dios pueda vivir. Pero para pensar en ese mundo, Dios trabaja con cada individuo, con cada persona, y inspira su naturaleza original para poder encontrarse con otras personas que podamos
compartir e enriquecernos y crear enlaces que puedan verdaderamente liberar esta sociedad y liberar este mundo, ¿no? Así pues, Dios está trabajando en este mismo momento desde hace muchos años, mucho más intensamente que en otras épocas. ¿Qué diferencia hay entre la preparación y el fundamento establecido? La diferencia que hay entre el fundamento que se está estableciendo y la preparación sobre el fundamento es que cuando está establecido el fundamento es el momento en el que puede haber un cambio constructivo. En la Biblia se habla de los últimos días, o se habla del fin del mundo, o se habla del fin de los tiempos, ¿no? ¿A qué tiempos y a qué fin del mundo se refiere? Bueno, se refiere naturalmente al fin del mundo del mal. Quiero decir que si no hubiera habido caída humana, se hubiera establecido el reino de los cielos y Dios hubiera vivido con todos los seres humanos de corazón y el universo hubiera sido nuestra plataforma de expansión, ¿vale? Bueno, eso no fue así, ¿eh? Por tanto, digamos, lo que no pudo ser es lo que tiene que llegar a ser, ¿no? Por esa razón, cuando se dice el fin del mundo del mal, tiene sentido. No el fin del mundo de las cosas de la vida, sino del mundo que Dios nunca quiso, ¿no? O, digamos, el nuevo mundo, o el, digamos, ¿cómo se llama? El nuevo amanecer, también. O, digamos, es que en el Apocalipsis, bueno, hay muchas referencias que son simbólicas, que dan a entender, digamos, que llega un momento de cambio. Este cambio, desde el punto de vista bíblico, que probablemente hubieran habido otras eras que desconocemos, pero las que están descritas y las que nos han dado referencias son, digamos, en el tiempo de Jesús, podría haber sido el fin del mundo, de acuerdo al libro de Isaías, ¿vale? En el tiempo de Noé, podría haber sido el fin del mundo. Y probablemente, si Caín no hubiera matado a Abel, según la Biblia, no hubiera habido, digamos, una expansión sustancial del mal. Vale, que probablemente podríamos decir que la propia descendencia de Set, o de Abel, hubiera nacido, digamos, una liberación ideal de un ser original donde Dios hubiera trabajado para que la familia de Adán y todos los problemas que hubieron en su momento se hubieran transformado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay errores, se expanden los errores, ¿no? Por eso, en la época en la que vivimos en una época de mucha sabiduría, de conocimientos inimaginables en otros tiempos y de una gran esperanza para poder establecer un fundamento donde la humanidad pueda cambiar para bien y, digamos, la humanidad tenga una visión constructiva de lo que la vida es y podamos realizarnos para que así sea, ¿no? Bien, esto es lo que yo quería decir. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por esta presentación de un resumen del principio divino. Pues habías hablado de, pues, la caída humana. Es muy curioso que es para la mente, pues, digamos, intelectual, quizás es difícil pensar que el ser humano había caído por el concepto de la evolución. El ser humano, podemos decir que había evolucionado y desde la célula más sencilla y hasta lo que somos hoy. Entonces, el desarrollo constante hacia arriba. El concepto de la caída, ¿cómo lo podemos explicar para que una persona intelectual pues lo podía entender? Sí. Yo pienso que la caída tiene dos formas de explicación. Hay una explicación bíblica, hay otra explicación psicológica, ¿no? Y muchas veces para poder, digamos, llegar a la razón de un hecho,
tenemos que estudiar los efectos para conocer la causa, ¿no? Entonces, digamos, primeramente, no es fácil de reconocer, pero hay, digamos, suficientes enseñanzas para entender que el ser humano es un ser trascendental. Ha habido, digamos, un debate desde la Ilustración hasta el presente sobre, digamos, lo que es verdad es razonable y lo que es razonable es demostrable y lo que no se demuestra, entonces no se puede, digamos, considerar que es cierto, ¿no? Entonces, digamos, ha sido, digamos, el énfasis al empirismo, a la experiencia, ¿no? Y muchas veces se han descartado las cosas espirituales, ¿no? Porque la lógica, la demostración espiritual, tiene una cierta diferencia con respecto a la lógica de las cosas materiales que podemos ver y tocar, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, un vaso es de cristal, tiene, digamos, se saca de la sílice, que es un mineral, ¿no? Y este vaso, digamos, tiene algo interno que su explicación no tiene nada que ver con la definición científica de lo que el vaso es. Y es que este vaso tiene un propósito. Este vaso tiene un propósito y el propósito de este vaso le da sentido a este vaso. Si este vaso no cumple ese propósito, este vaso no tiene sentido, ¿no? Por tanto, estas verdades internas y externas están relacionadas. Entonces, cuando nosotros nos planteamos cuál es el sentido de la vida, no le vamos a dar, digamos, una explicación de cómo es la vida. ¿Comprendéis? No le vamos a dar la explicación de que el vaso es de cristal, que viene de sílice, ¿no? Sino tenemos que darle la explicación de que este vaso fue creado por una persona que necesitaba darle un propósito y cuando este vaso cumple su propósito, tiene sentido. Por eso, la vida del ser humano no la podemos comprender sin conocer al Creador. Por eso, cuando nosotros decimos queremos conocer la esencia de nuestra vida, queremos comprender nuestra propia naturaleza original. En nuestra propia naturaleza original existe conciencia. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando. Yo estoy hablando de acuerdo a una pregunta. Una pregunta que tiene una lógica y yo tengo que explicar las cosas con coherencia. ¿Esta explicación que yo estoy dando viene del cerebro o de mis palabras? No. Esta explicación responde, digamos, a unos aspectos trascendentales que tienen emoción, que tienen, digamos, razón de ser, que tienen un sentido y que tienen también un motivo, en este caso, de querer saber y de querer comprender, ¿no? Todas estas cosas no podemos entenderlas en términos puramente materialistas. Para que nosotros podamos tener en cuenta el sentido de algo relacionado con el sentido o con el motivo, tenemos que atribuirle aspectos espirituales. Estos aspectos espirituales son los que dieron lugar al motivo de la creación. La creación no existe por casualidad, sino por causalidad. Hay una causa, hay una serie de motivos, hay una serie de razones que nosotros nos planteamos y que también podemos comprender. Por tanto, cuando tratamos la caída humana, naturalmente hay un defecto que distorsiona la realidad y este fenómeno que distorsiona la realidad siempre es el mismo. ¿Vale? Y cuando decimos que siempre es el mismo y además reconocemos que es malo, algo tuvo que ocurrir. Podemos decir que el egoísmo es contradictorio, el amor posesivo es contradictorio, el engaño es contradictorio, la traición es contradictoria. Todas estas cosas nos hacen daño. Podemos hacer una suma de más de 20 elementos que nos hacen daño y sabemos que si estos elementos, estos aspectos no estuvieran en el ser humano, seríamos libres. ¿Vale? Por tanto, tenemos que comprender la naturaleza de estas características que nos hacen daño y lo podemos comprender. Por tanto, las referencias que dan en la Biblia dan explicación literal a estos fenómenos, digamos, a estos efectos. Pero no solamente la Biblia. Podemos entenderlo también con el sentido común o en términos, digamos, de psicología, ¿no?
Muy interesante, muy interesante. Bueno, José Antonio. Muy bien, muchas gracias, José Manuel Cabello y Robert. Me gustaría preguntarte, estaba pensando, ¿no? Me ha venido ahora a la cabeza, en relación a todas aquellas personas que, por ejemplo, no tienen una verdadera comprensión de lo que es el Creador, de lo que es el Ser Supremo que nos hizo, que creó el universo y a nosotros. Esta persona o estas personas, por ejemplo, que no han vivido en un ambiente, en una atmósfera religiosa, que además han tenido dificultades en la relación con sus padres, porque sus padres igual, pues había mucho conflicto, violencia en el hogar, y se rompió ese matrimonio y los niños pues los tuvieron que llevar a orfanatos, digamos. Es decir, no experimentaron ese corazón de amor, porque podemos decir, el Creador tiene esos dos aspectos de padre y madre, pero si estas personas concretamente no han experimentado ese corazón o ese amor de padre y madre con sus padres físicos y además no han vivido en una atmósfera religiosa, relacionándose para poder tener alguna influencia, ¿no?, del significado de lo que puede ser un creador, ¿no?, o un salvador posterior, ¿no?, para de alguna manera pues recuperarnos y para conectarnos de nuevo a esa fuente, ¿no?, original. ¿Qué les podrías decir o cómo podrías explicar qué es Dios, cómo se manifiesta, pero de forma sencilla para que se pueda entender? Bueno, vamos a ver. No cabe duda que yo doy mi opinión. Claro. A lo mejor la respuesta puede ser mucho más amplia, que va más allá de mi comprensión, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo estoy limitado por una comprensión que ansía ser más comprensivo de lo que soy, ¿no? Y yo sé que eso puede ser progresivamente, también gracias a estas preguntas, porque estas preguntas naturalmente me ponen en un dilema de dar la respuesta y yo naturalmente voy a dar mi respuesta. Pero seguramente que compartiendo podemos llegar a conclusiones que son mucho más favorables a las que yo pudiera dar, ¿no? En términos generales podemos decir que somos huérfanos del amor de Dios. Y esto es, digamos, no solamente los que no han tenido padres, ¿no?, sino ellos que han sido padres y aún siendo padres, digamos, somos huérfanos del amor de Dios, ¿no? Entonces, desgraciadamente, tenemos bueno, por un lado, hay una desgracia, que es la profunda ignorancia de no reconocer nuestra identidad, y es como si nos faltara un punto de apoyo, por lo cual siempre vamos de un lado para otro, ¿no? Y por otro lado, hay algo grandioso en todos los seres humanos que no depende de si mi padre o mi madre hayan sido criminales, hayan sido, digamos, lo que fuere, ¿no?, que hay una naturaleza original en todos los seres humanos. Es como si en realidad la creación de Dios tuviera una genética incambiable, ¿no? Y esa genética incambiable está manifiesta en nuestra propia conciencia. Y nuestra conciencia es una conciencia como que fuera la voz de Dios. Como que alguna vez cuando nuestra conciencia se abre, escuchamos a Dios, ¿no? Y en esa conciencia existe solamente puede existir lo bueno. Cuando hay algo malo, nos tapa la conciencia, ¿no? Pero si nosotros descartamos esas cosas malas porque oramos o porque tenemos voluntad, que procuramos una cierta voluntad propia, o hacemos buenas condiciones, o hay alguien que nos ayude y nos inspira en el camino, o hay alguien que nos da una oportunidad y recibimos un cierto cariño, ¿no? Y esa conciencia se despierta, entonces es cuando nosotros empezamos a tener una cierta voluntad propia. Yo digo cierta o relativa, porque nos falta siempre un gran conocimiento o una gran comprensión porque no hemos recibido amor en el verdadero sentido, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros, digamos, afrontamos las adversidades con el deseo de superarlas, simplemente ese deseo ya es una buena condición para que ocurran cosas favorables y seamos de alguna forma bendecidos o tengamos oportunidades de liberación. No cabe duda que la liberación no es una liberación completa, es un camino de liberación progresivamente. Aprendemos a utilizar una herramienta para después utilizar dos herramientas, para después utilizar tres herramientas y para que poco a poco tengamos mayores recursos y medios
para hacer cosas mejores, ¿no? Entonces, quiero decir con ello que en esa comparación de quiénes han tenido padres, quiénes no, bueno, puede que sea una comparación envidiosa, ¿vale? Que pensamos que los que han tenido padres son mejores que los que no han tenido padres. Pero desde el punto de vista del amor de Dios, ha habido una ausencia de ese amor. Entonces, cuando uno tiene una mala experiencia con sus padres, padre y madre, que discuten, que no se ponen de acuerdo, que simplemente van por lo material, que simplemente forman parte de la familia por razones de sobrevivir y por motivos materiales, naturalmente hay un vacío espiritual, ¿no? Y muchas veces existe un trauma, ¿no? Que no quiero casarme, que no puedo amar a la mujer, o no puedo amar al hombre, porque hay malas experiencias, donde desconfían del amor que podrían tener unos o con otros, ¿no? Por tanto, digamos, la familia en donde no existe el amor de Dios, donde no hay libertad, donde no hay confianza, origina una serie de traumas, ¿no? Que podría no serlo si nos damos cuenta y hacemos todo lo contrario. No sé, a veces hay fenómenos muy curiosos de que el padre es muy alcohólico y el hijo le cuida, le protege, lo comprende, le ayuda, ¿no? Y está sirviéndole, y es totalmente todo lo contrario de lo que es su padre. Son pocos los casos esos. Sí. No, los casos esos son pocos, pero sí, hay Sí, algunos. pero son relevantes y eso es posible. En fin, yo no sé, quizás no puedo dar una respuesta completa a este asunto porque me falta por un lado mucho que saber, pero a lo mejor si alguien quiere decir alguna cosa, pues también está bien. Sí, sí, sí. Para las personas que han tenido o tienen problemas de entender a Dios, José Manuel lo ha explicado en un sentido bastante entendible, que para entender a Dios hay que entender el amor, la naturaleza del amor. Sí. Y esto viene de una experiencia pues, que empieza con los padres o con personas que representan la posición de padres también. Y es la mejor forma y la más sencilla para entender pues el creador, que existe un creador. Hay que insistir, hay que entender pues qué es el amor de Dios y qué es amor en general. Y como explica el principio divino, el amor, solamente la palabra en sí indica dos partes. El que da amor y el que lo recibe. Si no, la palabra no tiene sentido. Entonces, es una relación. Entonces, todo empieza ahí. Y si todo empieza con el amor de Dios, es decir, que todo empieza en una relación de el que da amor y el que lo recibe. Y a partir de ahí yo pienso que es la forma más sencilla de entender pues, quién es el creador. ¿Quién es el creador? Sí, muy bien. Muchas gracias, José Manuel y Robert, por vuestra explicación. Yo, más que nada, he hecho esta pregunta porque yo he experimentado esto concretamente. Y también en el sentido de, al no recibir el amor de mis padres, he tenido esa carencia y esa dificultad después de poder dar amor a los demás. Lo he experimentado de niño, me costaba relacionarme con otros niños, abrir mi corazón, tenía muchos miedos, tenía un carácter introvertido, muchas dificultades para tomar iniciativa, falta de, ¿cómo se dice?, autoestima. Entonces siempre he buscado la figura de padre y madre, desde niño. He buscado a alguien que me pudiera representar el padre y otra figura la madre. Y de esa manera he ido sobreviviendo. Y cuando he empezado la familia, pues he notado que todavía la carencia ahí está muy fuerte. En el sentido de, porque todos los que estamos casados y tenemos esposa, en primer lugar, y después hijos, cuando alcanzamos la posición de padres,
Pero con la esposa, por ejemplo, sabemos que es una naturaleza distinta a la nuestra, a la del hombre, pero complementaria. Pero claro, si no hemos tenido esa experiencia de entender esa naturaleza femenina a través de nuestra madre, la relación con nuestra madre, es muy difícil después entender esa naturaleza en nuestra relación con nuestra esposa. Y yo ahí me he visto realmente en un dilema. Y he tenido que ir aprendiendo a marchas forzadas. Y he tenido mucha suerte de que Cali en este caso es una mujer muy paciente y muy cariñosa, muy inteligente, que ha hecho un buen trabajo. Pero después el siguiente problema o dificultad ha sido los hijos. Entonces es cierto que mi mujer siempre me ha dicho, tú eres un buen padre porque siempre has estado ahí ayudándome en casa, cocinando, limpiando, cuidando. En ese sentido sí, pero en el sentido de saber guiarlos o educarlos. Es verdad que a través del ejemplo, en la relación con la pareja, los hijos, es curioso, ¿no? Vosotros que sois mayores, por ejemplo, lo sabréis muy bien, perfectamente, mejor que yo, que los hijos lo absorben, desde ahora absorben, y lo aprenden todo a través de ver primero y después de imitar. Entonces, es el primer ejemplo, el primer modelo y los primeros valores y principios que ven o que experimentan o que reciben son los del hogar, del padre y la madre. Entonces, la relación de amor de esposo y esposa es fundamental para que los hijos de alguna manera puedan entender esas dos naturalezas, masculina y femenina, puedan entender también a Dios en sus dos aspectos y después también poder relacionarse con otras personas, con sus amigos en la sociedad, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que para mí ha sido una gran dificultad, ¿no? A lo largo de toda mi vida, y lo sigue siendo, porque esa carencia, quieras o no, como tú has explicado, José Manuel Calero, muy bien, que es verdad que aunque tú hayas tenido padres, sigues teniendo esa carencia de amor verdadero, en cierto modo, porque el amor verdadero no lo ha experimentado la humanidad hasta ahora, en su totalidad, ¿verdad? Pero en el sentido, para mí, por ejemplo, que yo veo, y conozco mucha gente que vienen de buena familia, que en el sentido, no económicamente me refiero solamente, sino en el sentido de que sus padres se han querido, sí. Ha habido una buena atmósfera, un buen ambiente, mucho amor, no ha habido conflicto ni en el hogar, y eso, quieras o no, eso les ha dado todos esos elementos para después ser fuertes frente a la sociedad y para poder realizarse y poder, de alguna manera, pues contribuir a la sociedad y poder aportar algo positivo. Pero en el caso de los que no hemos recibido, en mi caso, yo lo digo por experiencia, siempre existe esa necesidad insaciable de querer recibir amor. Siempre, porque el vacío está ahí. Es verdad que el maestro padre verdadero siempre había explicado que tenemos una segunda oportunidad cuando establecemos la familia. Al educar a nuestros hijos es como vivir una segunda infancia. Si somos capaces de involucrarnos en la educación y en el amor hacia nuestros hijos, aunque tengamos esas carencias, y miramos de aprender en esa relación, en esa práctica de amor de padre hacia nuestros hijos, podemos ir restaurando, podemos ir superando muchos traumas de la infancia. Y eso sí que es verdad que me ha ayudado en cierta medida, ¿no? Pues eso es lo que te decir. La verdad que, mira, yo creo que José Antonio, tú estás haciendo un trabajo muy bueno, porque tu situación no es algo particular. Podemos decir que una gran parte de la población del mundo tiene la misma situación que tú tienes, independientemente de que tengan sus padres o no. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Todo el avance y todo lo que vamos aprendiendo es algo que podemos también transmitir a los demás, ¿no? Y no cabe duda que el ejemplo es la mejor lección, pero sabemos lo difícil que es ser un buen ejemplo, ¿no? Y no cabe duda que también tenemos que ser comprensivos, porque en ese proceso, digamos, nosotros nos falta todavía mucha comprensión, aunque nosotros la ansiemos, pero es una comprensión que viene comprensión sobre comprensión, experiencia sobre experiencia, y yo eso lo llamo madurez, ¿vale? La madurez es cuando la experiencia nos permite constatar lo que es correcto, ¿no? Y es un proceso que cuanto más podamos compartir los unos con los otros y cuanto más nos ayudemos los unos a los otros, en realidad más vamos a conquistar nuestra propia libertad y nuestra propia confianza y
nuestra capacidad de amar, porque al fin y al cabo, digamos, todo lo que tenemos que aprender, tenemos que intentar de enseñar. Por ejemplo, mi experiencia es la enseñanza de los principios divinos, cuanto más lo he tratado de enseñar, en realidad es cuanto más he aprendido, ¿no? Pero no solamente es en cuanto al conocimiento, es en realidad en cuanto a todo. Por eso cuando podemos compartir con buenas intenciones, proyectos, ideales, y pasión, y esperanza, y ilusión, se crea una especie, digamos, de algo que nos da como una cierta fuerza. Yo creo que incluso podemos experimentar el poder de Dios en este tipo de ambiente. De hecho, en nuestra comunidad unificacionista, para poder, digamos, dar una respuesta a la humanidad, tenemos que crear un ambiente, sobre todo de amor, ¿no? Sobre todo de respeto, de escucharse, de compartir, crear, digamos, un ambiente donde verdaderamente haya una transformación para bien, una transformación donde podamos compartir la esperanza, ¿no? Sabemos que esto en la restauración es complicado, ¿no? Pero aún así tenemos que intentarlo y volver a intentarlo, porque Dios trabaja a través de la sinceridad, la honestidad, digamos, el corazón de un niño. Tenemos que despertar nuestra conciencia y dar, digamos, pie a los ideales, ¿no? Y los ideales tienen razón de ser. Y cuanto más podamos compartir los unos con los otros, más podemos darnos cuenta que la respuesta que yo necesito me la va a dar cualquiera de vosotros, ¿no? Y cuando alguien me da la respuesta que yo necesito y yo doy la respuesta que otro necesita, a eso le llamamos progreso. También le podemos llamar esperanza, ¿no? Y también le podemos llamar, digamos, bueno, pues ilusión, ¿no? Y eso es de lo que se trata. Es decir, tratamos, digamos, de curarnos de una tremenda enfermedad histórica, ¿no? Puede ser doloroso, puede costar, pero si tienes esperanza, tienes ilusión, tienes ideal, en realidad merece la pena esforzarse, trabajar e invertir en ello, ¿no? Si alguien quiere decir alguna cosa. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Alex. ¿Alex? Vale, lo que yo quería comentar también un poco es que, claro, cuál es el papel de la religión, ¿no? Sea la nuestra, el cristianismo, el budismo o cualquier religión que ha surgido y que se ha creado. ¿Cuál es ¿Por qué ahora está el unificacionismo y no sirve el cristianismo? ¿Por qué no sirve el budismo? ¿O por qué tiene que surgir algo nuevo? También, claro, es porque yo me pregunto también si yo consigo ser buen padre, buen hijo, buena persona, tengo una familia buena, aunque no soy creyente, eso quiero decir, yo necesitaría la religión si ya soy buen padre, buen tal, o sea, quiero decir, yo, aunque no sea religioso, pero si soy buena persona, eso está bien. Quiero decir, ¿cuál es el papel de las religiones? Yo creo que es a las personas a las que les falta estas cosas, ¿no? Que, como hemos hablado, ¿no? Les falta la familia, no les va bien, o no tienen o no tienen un sentido en la vida, ¿no? Tienen depresión, pues bueno, se evaden de alguna manera o bueno, no tienen sentido, la vida no tiene sentido, ¿no? Porque no
las cosas van mal, ¿no? Bueno, ¿cuál es el papel de la religión, ¿no? Y si... Yo creo que el papel de la religión es pues, ayudar a la gente a eso, a superar esos problemas, ¿no? Y otra pregunta también es, si no existe la ciencia, la religión no te puede dar las respuestas, porque, por ejemplo, la psicología da muchas respuestas. Bueno, hay muchos tipos de psicologías y de hecho se ha descubierto que muchas de la psicología pues no es cierta y se ha inventado y se ha tergiversado según intereses de algunas personas, ¿no? O según la visión de una única persona que está equivocada, pero como a la gente de alrededor le interesaba eso, pues le han apoyado. Aunque estuviera mal. Sí, aunque estuviera mal. Pero bueno, quiero decir, si no apoyamos la ciencia, no podemos, la medicina no avanza, la tecnología nos ha dado muchos avances, ¿no? De calidad de vida, ya no hay tantas enfermedades, ahora tenemos un montón de recursos, vivimos como reyes. Hay psicólogos que ayudan a la gente. Quiero decir, si la religión no coge esas cosas de la ciencia, si no se apoya con la ciencia, y si la ciencia no se apoya a la religión, que le da un sentido a la vida, o sea, como tú dices, tú puedes tener un vaso de cristal, sabes cómo fabricarlo, pero si no lo usas, no te sirve de nada, ¿no? Pero si tú quieres tener un vaso de agua y no sabes cómo fabricarlo, no puedes hacer nada tampoco, ¿no? Entonces, van las dos de la mano. Entonces, no sé, yo creo, te quería preguntar cuál es tu opinión de eso. Bueno, la verdad que es muy curioso, pero una, digamos, de las grandes novedades que existen en la enseñanza de los principios divinos es, digamos, relacionar la mente con el cuerpo, la religión con la ciencia y dar una explicación de la historia como una búsqueda tanto de la espiritual como de lo que es la economía. Ciencia en realidad significa muchas cosas prácticas, ¿no? Significa conocimiento del cuerpo, significa conocimiento de los materiales, de las leyes y principios que existen en la naturaleza, ¿no? Y todo esto en realidad debería ir en sintonía con la religión, ¿no? Podemos decir que en el proceso de búsqueda y de desarrollo del ser humano han habido muchísimas interrupciones y han habido lo que se llama históricamente apogeos y decadencias, ¿no? Y es decir, que han habido momentos de grandes descubrimientos y de grandes avances, tanto científicos como sociales, pero al mismo tiempo ha habido una autodestrucción. Se hablan, digamos, del imperio inca, del imperio romano, de la cultura griega, de la civilización en muchos aspectos, muchas civilizaciones diferentes, ¿no? Incluso en China ha habido, digamos, también apogeo y decadencia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista, digamos, de la exploración espiritual, la religión debería aportar recursos espirituales para conocerlos más. Muchas veces no ha sido así. Muchas veces las religiones se han anquilosado en una creencia, se han fanatizado y se han vuelto unas creencias contra otras. Es como decir, mi verdad está en contra de tu verdad, ¿no? Cuando a lo mejor las dos son mentiras, porque tratan de desarrollarse, ¿no? Entonces, en la ciencia ha ocurrido algo muy parecido, ¿no? El conocimiento ha sido demasiado celoso y ha sido, digamos, demasiado cerrado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que la civilización china, en el año, hace 2000 años, hasta
en el año 1500 de nuestra civilización, la civilización china era mucho más desarrollada que la occidental. Entonces ellos construyeron lo que es la muralla china, ¿vale?, para evitar, digamos, que los occidentales y todos los demás civilizaciones salvajes ni pudieran invadirles como fueron los mongoles, ni pudieran, digamos, enseñarles, ¿no? Que era una gran división. Pero en las fronteras no solamente es típico de China, que ya es obvio con respecto a la muralla china, ¿no?, sino que las fronteras ha sido típico de todos los países, ¿no? Entonces, en realidad, las fronteras son fronteras físicas y son también fronteras espirituales. Yo no confío en los franceses, los ingleses no confían en los españoles. Dentro de España, los catalanes no confían en los castellanos. Los vascos no confían ni los catalanes ni los castellanos. Los andaluces somos los únicos españoles, ¿no? Somos más felices que nadie. Bueno, no es un decir, es una broma, pero quiero decir que en realidad todavía sufrimos los prejuicios, los complejos y los traumas, tanto de la historia como de nuestras deficiencias, ¿no? Y en realidad somos demasiado arrogantes con lo poco que sabemos, ¿no? Entonces necesitamos una liberación espiritual y también una revolución científica con valores, que la ciencia tiene que añadirse valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aporta el unificacionismo? El unificacionismo, para mí, en mi entendimiento, y así lo veo, es como si fuera, digamos, una visión que enlaza las diferencias o une las separaciones o, digamos, da un enfoque de lo que es, digamos, un puzzle, que es la misma sociedad, donde se pueden colocar las piezas para que se pueda entender la historia y la realidad actual, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes son los unificacionistas? Los unificacionistas venimos de todo tipo de herencias. Voy a hablar en términos generales y un poco brusco. Venimos de una herencia católica, digamos, digamos, llevaba a la hoguera a todos los que no fueran católicos, ¿vale? Venimos de una herencia, digamos, cultural, donde no admitíamos otras culturas. Venimos, digamos, de sociedades imperialistas que nos hemos beneficiado de lo que hemos usurpado en países como África o América, ¿no? Venimos, digamos, pero dentro de todo esto malo que hay, también hay cosas buenas. Entonces, el unificacionismo es donde estamos los mafiosos y gente buena, con el propósito de transformar todo lo malo que ha habido en la historia, ¿no?, por la comprensión y la visión que tenemos, porque tenemos una comprensión que nos permite saber, aquí nos hemos equivocado, aquí también, esto lo podemos rectificar, ¿no? Por eso vivimos en un tiempo donde podemos decir que la historia se repite, pero la podemos transformar, ¿no? Entonces, todos los fenómenos de conflictos sociales que hoy vemos, Israel, Palestina, Rusia, Ucrania, en realidad esto está muy cerca de nuestra realidad, ¿comprende? Ya no digamos en África misma o en cualquier otro país del mundo, Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía estamos afectados por una naturaleza mala que nos controla, ¿no? Entonces, en las enseñanzas de los principios divinos, lo que ocurre es que explican tan detalladamente en qué consiste esta naturaleza mala que la vemos en nosotros mismos, que podemos reconocer, digamos, los errores históricos en nuestra propia vida y podemos rectificar, ¿no?
y podemos establecer las condiciones favorables para evitar esto en las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, el movimiento de unificación es un movimiento que está bajo un desafío histórico tremendo. Eso no significa que vayamos a hacer todas las cosas perfectamente, porque es un movimiento donde todavía estamos aprendiendo, ¿no? Y como estamos aprendiendo, aún con los errores también podemos aprender. Hay un esquema que a veces lo repito y lo voy a repetir, ¿no? Que un acto que es un error, desde el lado de Dios es una lección, pero desde el lado de Satán es un motivo de condena, ¿no? Si un unificacionista se equivoca y hay un hermano o hermana que lo condena, Satán está trabajando con esa persona, ¿no? Pero si en realidad somos comprensivos y ayudamos a liberar a esa persona aprende una lección y cada vez se van a añadir cosas mejores y buenas para progresar, ¿no? Entonces, el propósito, digamos, la naturaleza del mal, en mi opinión, lo reduzco en tres partes, que es confusión, división y destrucción. La etapa previa antes de la confusión es la duda, ¿vale? La duda es el momento en el que nosotros decidimos lo correcto o lo incorrecto, ¿no? En este momento de la duda, en mi opinión, las enseñanzas de los principios divinos tienen una explicación para que tú tomes la mejor decisión, ¿vale? Por eso la educación de estas enseñanzas, en mi opinión, hacen que las personas sean ellas mismas, que puedan relacionarse con Dios de forma personal, que puedan comprender su conciencia y que puedan tomar decisiones apropiadas, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho, digamos, de confundirnos, la consecuencia es la división. Es decir, si yo estoy confundido, me separo, ¿no? Y una vez que me separo, cojo fuerzas para destruirte, porque te considero mi enemigo, ¿vale? Bueno, yo no sé si he respondido un poco a la pregunta. Él estaba preguntando sobre... O a lo mejor me he desviado. Sí, la Sí. primera pregunta. Con la importancia de la religión. Mira, Sí. él preguntaba sobre la ciencia y la religión también. Sí. Pues la ciencia es como el método de encontrar la explicación para lo que es nuestra vida externa, en el sentido de cómo podemos vivir más cómodo. Y yo pienso que el ser humano desde su nacimiento ha empezado a desarrollar formas de facilitar la vida. Hasta descubrió todo, hasta la rueda, y todo va descubriendo todo para facilitarle la vida. Pienso que podemos decir que la ciencia es algo natural para el ser humano, ir aprendiendo cómo hacer las cosas para que sea mejor. Y cómo la vida física y la vida material va muy ligado con la vida espiritual. La parte de por qué, los motivos, para qué quiero vivir mejor, esa es la parte de la religión. Y entonces yo pienso que es allí donde los dos, como se explica en el principio divino, tienen que trabajar juntos. Porque es que todos queremos vivir mejor, desde luego. Pero en el otro lado, ¿sabes? Necesitamos saber por qué queremos vivir mejor. Y es ahí donde nos vamos desarrollando espiritualmente la parte religiosa de la vida humana, ¿no? Algunos dirían la parte espiritual, ¿no?, del ser humano, en ese sentido. Y bueno, y esa es la respuesta más sencilla que yo puedo, pues, pensar. Sí. Bueno, yo pienso que, bueno, como lo hemos hablado en anteriores oportunidades, yo pienso que la ciencia y la religión no se contradicen, porque en la Biblia habla de que la vida es eterna,
hablando de que pasamos de un estado a otro, ¿cierto? Y la ciencia dice que la energía no se destruye, sino que se transforma. Se transforma. Entonces, esos son como pequeñas comparaciones, ¿cierto? Que si uno lo mira de un punto de vista objetivo, dan luz de que simplemente depende del observador, se hace una idea de lo que es la vida. Entonces, pienso que religión y ciencia son simplemente puntos de vista. Puntos de vista de cómo el ser trata de entender su relacionamiento con el universo, con el mundo que lo rodea. Y digamos que lo que tú dices, digamos, de para qué vivimos bien y para qué queremos estar mejor, pues digo yo que, o creo yo, o leo yo, que nosotros simplemente nos relacionamos mucho más con el campo físico porque nos vemos más en el campo físico, pero dejamos detrás el campo espiritual, ¿cierto? Y este vehículo que es el cuerpo, queremos, como nuestra energía es limitada, como todos los recursos son limitados, queremos minimizar ese desgaste, ¿cierto? Y queremos como de cierta manera aprovechar más la energía que tenemos para que este cuerpo y para que nuestro momento de estadía en este espacio-tiempo que es temporal sea lo menos engorroso posible. Entonces, pero obviamente dejamos de lado la parte espiritual y nos centramos netamente en la parte material, que para algunos puede ser como la luz de la parte científica, ¿cierto? Pero si dejamos detrás el motivo de por qué venimos a este mundo y nos volvemos mecánicos, nos volvemos máquinas, simplemente nos limitamos a cómo quiero vivir, cómo quiero ser, cómo quiero estar, ¿cierto? Pero finalmente estar detrás de... Yo pienso que, quiero hacer una analogía, yo pienso que también la parte espiritual viene siendo como el software de esta máquina. Nosotros somos como una especie como de avatar, que estamos acá en un momento de verdad, donde estamos viviendo y este vehículo nos permite estar acá, ¿cierto? Pero nuestro software tiene una realidad diferente, tiene un motivo, tiene una razón, como lo que ustedes decían acerca de un propósito, del vaso. O sea, el vaso no está ahí porque sí, yo lo construí porque tiene un propósito, pero si no le doy propósito simplemente va a ser un vaso. Entonces, sí, pues para mí, que es lo que he logrado entender, la ciencia y la religión van de la mano, simplemente que a veces los egos, tanto de las personas que van por el lado religioso, ¿cierto? Más que por la parte espiritual, y los científicos hacen que entren en controversia, pero si se analiza todo con lupa, son complementarias. Entonces la vida es eterna, inclusive cuando hablan del poder de la palabra, de que si usted piensa bien, le va bien, es lo mismo que se dice que cualquier acción genera una reacción. Entonces si usted lo mira desde el punto de vista espiritual, habla de que cualquier tipo de pensamiento bueno o malo traerá cosas buenas o malas. Si hay una acción, esa genera una reacción. Eso es algo que es físico y científicamente se puede comprobar. Y ambas se pueden comprobar. Entonces, pensar bueno, es que no tanto la religión, pensar que la parte espiritual va ligada a la parte científica es erróneo. Lo que pasa es que pienso yo que es como ver el reflejo en el espejo. Yo no puedo negar que hay un espejo ahí. Y no lo puedo negar porque me estoy viendo. ¿Cierto? Y si yo estoy del otro lado, tampoco puedo negarlo de manera inversa. O sea, simplemente el reflejo se da porque hay algo que hace que se refleje. De la parte espiritual, que es lo que ustedes hablaban acerca de que nosotros estamos en el medio. ¿Cierto? Está la parte de arriba, la parte espiritual, y nosotros estamos en la mitad, y la parte de abajo está la parte material. Es simplemente como el reflejo de algo. Es como verse un carro en el agua. O sea, se da porque hay algo que hace que refleje. Entonces, a mi modo de ver, ciencia y espiritualidad más que religión van de la mano. Frente al tema religioso, pienso que es más como, a nivel, digamos, como, lo veo más como desde un punto de vista político, de cómo el ser humano trata como de acuerdo a su experiencia científica, cómo tratar de darle una razón a su vida, de algo que sabe que está a nivel espiritual, pero que no tiene las herramientas suficientes para poder, científicamente, poder comprobar, su existencia y todo lo que le conlleva. Entonces, todos creemos en un Dios,
que pasa es que cada uno le damos un nombre a ese Dios. Pero si quitamos las religiones, el Dios es el mismo. Bien sea Buda, bien sea Alá, bien sea Jesucristo, bien sea... es el mismo Dios. Entonces, simplemente son como formas, como les decía, de cómo se interpreta la vida y sobre eso, pues, qué sentido se le trata de dar a todo. Pero, concluyendo, ciencia y espiritualidad, para mí, personalmente, son complementarias, inclusive con el tema del Big Bang. Se dice que el Big Bang, entonces hubo la explosión y que empezó ya todo el tema de que el sistema, el universo se empezó a expandir. Pero también se habla de que, a nivel, digamos, espiritual, de que en algún momento dado, ese ser supremo, en un tiempo determinado, empezó a crear cielo, estrellas y todo lo que le... O sea, siempre hay un principio. Lo que pasa es que el ser humano siempre trata como de definir dónde fue ese principio y cómo fue. Pero ambos siempre hablan de Un proceso. Correcto. Exactamente. Y, Bueno, pues bueno, nos está acabando el tiempo y pues hoy ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante la tertulia. Y bueno, como siempre, hasta la próxima, pues.